Hay otros desde chiquitos son atrevidos, le dicen, mami, tú te quedas aquí, yo voy para allá. Y hay otro, hermano, que hay que arrancarlo con grúa, hermano. Si trajo su Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor. Amado hermano Carlos, Marcos, gusto verte. Seguimos orando por tu familia, hermano, y por tu esposa. Que Dios termine la obra que ha comenzado en ella y en tus hijos también. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, por favor, al capítulo 5. Voy a leer un par de versículos ahí, probablemente 3, usted los conoce muy bien. Ha venido esta semana el Señor golpeando esta escritura en mi corazón y en mi cabeza y me senté por ahí del miércoles, el jueves, a poner esto y ver cómo el Señor nos puede bendecir y ayudar en esta enseñanza. Voy a leer ahí donde habla acerca de la parábola del vino nuevo y los odres viejos. Cuando lo tenga me lo indica, capítulo 5, versículo 37 en adelante de el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Aleluya. Que no pare la alabanza para el Señor, amados. Dios es fiel, Dios es verdadero. La Biblia dice que si no adoramos nosotros, hermanos, las piedras mismas van a aclamar al Señor. Aleluya. Lo tenemos. Versículo 37 dice la escritura, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Padre, pero muchas gracias. Mi corazón está agradecido, Señor, por tanto bien, Señor, que has tenido con nosotros. Para mí, Señor, es un gran privilegio y una gran responsabilidad que tú me das. Y me des en esta mañana el privilegio de alimentar el rebaño a través de la palabra que desciende del cielo. Te pido que sobre todas las cosas, Señor, permitas que yo pueda ser solamente un canal, una bocina, Señor, a través de la cual fluya, Señor, la palabra que tú preparaste por el Espíritu, Señor, para nosotros. Pero también te pido que los oyentes, la iglesia, Señor, pueda estar receptiva a lo que tú quieres enseñarnos en esta preciosa mañana. Que vengamos delante de ti, que nos postremos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Con una mente despierta, abierta, receptiva, Señor, para poder discernir y entender, Señor, y poner por obra la palabra que tú tienes para nosotros individualmente y colectivamente en esta hermosa mañana de domingo. Papá, nos abandonamos en tus manos. Permite, Señor, que la palabra pueda fluir a través de la presencia viva del Espíritu Santo y que podamos, Señor, tomar lo que tú tienes para nosotros y que podamos ser enseñados, edificados, exhortados, inspirados, acorde a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú ya hiciste, Señor, en tu tiempo, y ciertamente se manifestará en el nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y los que creemos decimos, toma tu asiento, hermano, mientras yo me pongo a trabajar.
Como dije al principio, vamos a hablar un poco acerca de esta parábola de el vino nuevo y odres viejos. Normalmente las parábolas son un poco más largas. No sé si los que estudian esto a más profundidad hubiesen tenido problemas para poder decir que esto es una parábola, pero como la misma Biblia lo dice ahí, entonces ahí se añade como una parábola. Esto lo hemos enseñado en otras ocasiones. La parábola es una historia, muchas veces como esta, corta, de algo natural que tiene una enseñanza espiritual. Se dice también que es entonces una figura de algo terrenal para una enseñanza espiritual, y por consiguiente se toma una figura que es terrenal menor a una enseñanza espiritual que es siempre mayor. Acuérdate que el mundo espiritual es mayor que el material. La materia prima, antes de que existiera lo material, lo físico, ya el mundo espiritual había sido creado por el Señor. La Biblia así lo revela. Esta es una parábola, aunque es una enseñanza, una figura, si usted quiere, pequeña, corta, que tiene una enseñanza muy significativa y muy profunda para la iglesia del Señor. No solamente para en ese tiempo la gente que el Señor, les enseñó estas cosas, sino que ahora para nosotros podamos también aprender y venir delante del Señor con una actitud correcta delante de su bendita presencia. A los estudiantes de la Escritura, esta es una de esas historias, relatos, eventos que se manifiestan o están escritas en lo que se le llama los 3 evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, porque están en los 3 lugares se encuentra la palabra del Señor, esta misma historia de diferentes, a veces con variantes un poco diferentes. Otra vez, para los que estudian esto, a veces usted encuentra una historia en un evangelio y después la encuentra en otro evangelio, y a veces la longitud es mayor en uno que en los otros. En uno tiene más detalles que en el otro. Y lo único que le quiero recordar es que la Biblia no se puede contradecir, fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo único es que un evangelio o un relato de un evangelista complementa lo que otro evangelista escribió, de diferentes puntos de vista, con el raciocinio diferente que tenían, con la descripción personal y los tintes escritorales, autorales de cada uno, dándole su propia, si me permite, personalidad en el escrito y lo que está hablando. Lucas siempre usted va a encontrar que cuando habla de sanidades divinas pone un énfasis específico y detalles que los otros no ponen. La razón es porque él era un médico. Entonces es el área de donde él se movía, donde él tenía capacidades, estudios, etcétera. Y cuando él observaba al ciego, cuando él observaba al cojo, cuando él observaba la persona que venía con ciertos síntomas de cierta enfermedad, él ponía especial atención y lo transmitía. Y desde esa perspectiva, el detalle de la sanidad era mucho más compleja, más detallada si era descrita por Lucas, que si lo había descrito Marcos o si lo había descrito Juan. Pero no quiere decir que uno contradice el otro, sino que uno da más información que la otra persona, pero se complementan. Lo único que nos deja ver esto, hermano, y termino en esa parte para los estudiantes, es de que ahí usted ve los tintes humanos de cada escritor, pero todos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto se encuentra en los evangelios sinópticos, dije Mateo, Marcos y Lucas, el relato en las 3 de un poquito diferente manera. Y lo que esto
no alegoría, esta parábola quiere decir es que está describiendo o representa el nuevo pacto de el Señor Jesucristo en su sangre, el vino nuevo. Jesús dijo, y esto es importantísimo, dijo esta parábola específicamente, la dijo en forma de una contestación a una pregunta, que esto era lo que muchas veces el Señor hacía. Venían normalmente los religiosos a preguntarle al Señor, entre comillas, pero no querían información y enseñanza. Lo que querían era tratar de ponerlo contra la pared, tratar de ver de que exhibirlo, encontrarle alguna falta que nunca lograban, porque el Señor conocía todas las cosas. A usted y a mí nos ponen en apuros ciertas personas que nos preguntan ciertas cosas, pero al Señor jamás, hermano, porque Él mismo inspiró la palabra de el Señor. Y esto fue en forma, esta enseñanza en forma de respuesta, y la dijo, vuelvo y repito, principalmente a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Esto va a cobrar una importancia muy grande a través del transcurso de esta enseñanza más adelante. Es importante, mi hermano Sonora lo recalcaba el miércoles en su enseñanza, hermano, que cuando vamos a las Santas Escrituras, estemos seguros de que leemos el contexto, que leamos un poquito más y que le hagamos preguntas a la Biblia. ¿Quién escribió esto? ¿Para quién lo escribió? ¿A quién fue dirigido? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo, pensando, preguntando, buscando? Y entonces Dios abrirá, hermano, el entendimiento para que tratemos de entender el mensaje original, no adulterado, de la palabra que el Señor trató de transmitir a esta gente y que nosotros hemos heredado para beneficio y edificación nuestra. Si vamos a tratar de entender entonces en qué mentalidad o situación del corazón venían los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, hermano, delante del Señor para preguntar por qué sus discípulos no ayunaban o por qué esta situación, tenemos que mirar el trasfondo de lo que había pasado anteriormente, es decir, ver el contexto histórico, tradicional y aún doctrinal de lo que ellos habían recibido hasta este momento, para que tratemos de entender por qué venían delante del Señor a preguntar lo que venían a preguntar. ¿Estamos ahí? Bueno, anteriormente el Señor, cuando comenzó esto, después de que el hombre falló, hermano, al blanco y pecó delante del Señor, Dios tenía un plan de redención. ¿Está conmigo todavía? Y en ese plan, aunque el Señor lo echó a andar en lo natural, ya estaba desde el principio de los tiempos. Él escogió un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. ¿Qué le parece que Dios hubiese escogido los mexicanos, por ejemplo? Aleluya. Poder en el Señor. O los guatemaltecos. Pero como en aquellos tiempos estas civilizaciones todavía no se daban a florecer, Él escogió el pueblo de Israel. Pero quiero que entienda que Él tenía un plan y Él tenía una revelación, que escogió este pueblo para dársela a ellos, para confiársela a ellos. Le dio pues el plan, le reveló el plan, le dio el propósito para la salvación eterna del ser humano. Quiero que entienda, por favor, que ellos se les confió esto, pero no iban a ser los únicos. Aunque comenzó la relación con Dios como el único pueblo del Dios viviente. Así comenzó.
pero no se iban a quedar así, sino que esta se iba a hacer una apertura, diga apertura, para que todos los seres humanos pudiésemos tener entrada a la salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces, le dio leyes, le dio estatutos, está conmigo, le dio instrucciones, hermano, para que ellos siguieran. ¿Para qué, hermano? Para acercarse a Dios. Le dijo la forma de acercarse a Dios. ¿Cómo se acercaban a Dios? A través de un sistema que Dios mismo creó, a través del templo, a través del tabernáculo, a través de holocaustos, a través, hermano, de traer animales, a través de rociar su sangre, a través, hermano, de que a través del sacrificio de estos animalitos iba, escuche por favor, hermano, Dios propuso esta idea: voy a cubrir tus pecados, tus faltas, a través de traer una víctima inocente, en vez de que tú vengas al altar y padezcas y tu sangre sea la que sea rociada en el propiciatorio. Lo que va a rociar es la sangre de un animalito que es una víctima inocente. Esa víctima tomará tu lugar para que tú no padezcas y yo extienda mi misericordia. Esto no se lo inventó el pueblo judío. Esto fue lo que Dios estableció desde el principio. Pero la palabra clave, si usted me permite, es que el Señor dijo: va a cubrir. Si yo traigo algo oscuro, un trapo, y le tiro encima a este púlpito, hermano, yo cubrí el púlpito y usted no lo puede ver más. Pero el púlpito, ahí está. El pueblo tenía que estar atento, iglesia del Señor, así como nosotros, atentos para entender la revelación y el propósito y las instrucciones que Dios tenía para ellos. De qué manera se van a santificar. Oiga, hermano, los sacerdotes tenían una forma, todo un ritual, un protocolo de lavamiento, de sacrificios, de esto, de aquello, para poder acercarse a Dios. Estas cosas, entendiendo, pues Dios las estableció. Pero la revelación de Dios era progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que iba a estar ¿qué? Creciendo, descubriendo, moviéndose hacia adelante, y el pueblo tenía que estar atento. Porque Dios jamás haría nada sin que antes le dejara, decía en el Antiguo Testamento, le dejara saber a sus profetas. Y le dejaba saber al profeta, y le dejaba saber a Moisés, y le dejaba saber a los sacerdotes, hermano. Ahora vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Pero todo, quiero que entienda, apuntaba hacia el Cordero de Dios, la víctima perfecta, que ya no iba a ser un toro, no iba a ser un macho cabrío, no iba a ser un animalito, hermano, iba a ser el mismísimo Hijo de Dios, que vendría a venir al altar para ser degollado y que su sangre fuese rociada en el propiciatorio, en el altar, por tus pecados y por los míos, tomando el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Esa era la visión y el plan y el propósito. Por eso dice el Nuevo que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir a través de la persona del Hijo del Dios viviente. Es decir, esto era progresivo, estaba apuntando hacia adelante a lo que vendría, al sacrificio perfecto. Todas estas leyes, hermano, cobran una relevancia importantísima en el contexto del Nuevo Testamento, porque la víctima tenía que ser perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no podía traer un borrego que tuviera una patita más cortita que la otra, que estuviera cieguito de un ojo, que no, le faltara una orejita,
que estuviera manchado, que tuviese spots negros. No, tenía que ser blanco, tenía que estar completo, tenía que estar perfecto. Si no, no era aceptable. Todos estos detalles vienen a cobrar una relevancia importantísima, porque cuando Moisés quiso ofrecer su vida por el pueblo y les dijo: no los mates a ellos, mátame a mí, yo soy el líder, yo los saqué, ¿qué van a decir? Dios no aceptó el sacrificio, porque Moisés, siendo el tremendo hombre de Dios que era, no era perfecto. El único sacrificio perfecto, aceptable para Dios, se llama Jesucristo. Aleluya. Bendito, bendito para siempre. Hebreos, para ponerle la tapa al pomo, dice en el capítulo 10 y el verso 4: por cuanto la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden borrar, quitar los pecados, tenía que venir el sacrificio perfecto de nuestro Señor para nosotros. El Antiguo Testamento es un instructivo pasado, pero la gente no estaba dispuesto a aceptar el nuevo pacto, aunque ciertamente era verdadero. Es decir, el pueblo judío, cuando llegó el tiempo de cumplirse de acuerdo a las escrituras, la veniencia del Mesías, hermano, estaban tan trabados, estaban estancados en lo que Dios había revelado, que no estaban dispuestos a moverse a la revelación última y verdadera, por la cual se había dado la que tenían en las manos. Y ahora ellos no estaban dispuestos a dejar la religión establecida, estructurada, con los sacrificios, con los instructivos del pasado, que ciertamente fueron dados por Dios, pero que ahora estaban a punto de quedar abolidos para que dieran paso a lo nuevo. Lo nuevo es el pacto en el Señor Jesucristo. Nunca lo entendieron. En un pacto antiguo, hermano, apenas aparece un nuevo pacto, el antiguo queda sin valor, sin autenticidad, y se tiene que desechar. Mientras yo estudiaba esto, pensaba, por ejemplo, en nuestros países, aquí también, que los abuelos tenían una propiedad, si usted quiere, y hicieron por ahí la propiedad la pusieron a nombre de dos hijos o de dos nietos o lo que usted quiera, pero más adelante estos dos hijos vienen delante de un notario. Allá en México decimos de un licenciado, y de común acuerdo traen el pacto, el testamento antiguo, y dicen: ahora lo vamos a cambiar, los dos dueños, y ahora vamos a poner esta propiedad a nombre de uno de nuestros hijos o del hijo de uno de ellos, y al otro se le pagó su parte. El notario toma el antiguo pacto, el antiguo testamento, y ahora hace el nuevo, y el papel nuevo reza que estos dos, en plena facultad de sus se ponen de acuerdo y acceden a dejar esta propiedad a la persona y tal el día tal, y yo siendo certifico fírmeme aquí. Los dos firman, el chamaco firma, y después vendrá el título a nombre de este otro muchacho. Después viene otro tío que dice: oiga, pero espérese, mi papá, esto debería de repartirse en pedazos iguales. ¿Cuánto no vimos eso en nuestros países, hermano? Y hay bronca, y hay pleitos, y hombres y mujeres, hermanos, hermanas, se dejan de hablar por un pedazo de tierra. Fíjese que allá en mi tierra había una familia que hermanos y sobrinos, primos hermanos con primos hermanos
a cuchilladas, hermano, con cuchillas, oiga, por un pedazo de tierra. Hermano, el testado, el dueño puede hacer lo que le pegue la gana. Si estás en una situación así, por favor, baja la guardia. Pongo yo un poco y no voy a ventilar mucho detalle, pero por ejemplo, el caso de mi mamá, mi papá murió y ella era la dueña de lo que era dueña. Y allá ella cambió el testamento porque ahora ya mi papá ya no está y dejó todo para ella, ahora ella es la dueña. Y a lo mejor mi papá, el deseo de ella era algo, pero ella dijo, pero eso era él y yo soy otra persona. Amén. Y ahora tengo tantos hijos y tengo esto, lo que tenga. Y ahora dice ella, a esto se lo voy a repartir en 4 partes. Somos 4. Esto lo voy a repartir en 4 partes. Pero esto que está aquí se lo voy a dar a esta persona. Amén. Ella puede hacer lo que ella. ¿Por qué? Ella es la dueña, hermano. A veces yo pienso, usted piensa, alguien piensa de que porque soy hijo, porque soy hija, a mí me corresponde algo también. No, amado. No. El dueño, el testador, hace lo que le pega la gana. Y si dice todo, va para el chiquilín, o va para el viejón, o va para la mujercita, o qué sé yo. Now, ¿en qué falla nuestra gente hispana normalmente? Es que en vida debe hacer una reunión. Esto es importante. Junte a todos los bandidos y las bandidas juntas. ¿Qué pasó? Carne asada, hermano, tacos. Y ¿qué le pasó al viejo? No sé, pero mire que está buena la cosa. Siga. Oiga. Se termina ahora sí, nada más. Los hijos, ¿dónde están? Pa, pim, pum, patapim, pim, pum. Las hijas, titan, ok, métanse. Los demás, vámonos a volar. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasa? No sé. Trae el viejo, no sé, la vieja, no sé. Eso lo usamos de cariño en México. Por favor, no se me ofenda. Si usted en Guatemala no usa esa palabra. Lo sienta y le dice, hermanos, espérense. Hijos, hijas, gracias por estar aquí. Yo quería, esta reunión es muy importante. Y yo les quiero saber que acabo de hacer el testamento. Yo me siento, estoy, no sé, viejo, enfermo, no sé. ¿O no? Pero cuando yo ya no esté, aquí está el testamento ya hecho. Quiero dejarles saber que en plenas facultades mentales, yo lo hice. Esta es mi voluntad. Y espero que ustedes como hijos e hijas la respeten. Y es así, amados. Esto va para acá y para acullá. Esto va para acullá. Y esto va. Y ahí, hermano, que arda Troya. Si usted no está contento, venga y me lo dice a mí. ¿Por qué? Porque al chiquilín, al viejón o a la mujercita, por mencionar algo, que le dejó todo, ahora van a venir los hermanos con broncas. Oye, pero ¿cómo? No, esto no es justo. Si nosotros también somos hijos, caramba. Parte el queso como debe de ser, proporciones iguales. Nada, papi, aquí está el testamento. Esa fue la voluntad de mi papá. Y él quiso hacerlo de esa manera. Pero como el viejo ya está muerto, no se puede enojar con el viejo. Se va a enojar con la beneficiaria. Y ahí, hermano, va a haber relaciones que se romperán. Por dinero. Por un pedazo de tierra. Por cosas, hermano. Que se enojen cuando él está en vida. Que le reclamen si tiene algo que reclamar. Yo no veo que le reclame en vida. Y que deje tranquilo a la persona, si es que decidió hacerlo de esa manera, que se quedó con los bienes, para que pueda tratar de salvaguardar el amor y la familia de la mejor manera. Pero esto para decirle que el dueño, este es el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera.
Esto para decirle que no es de que el pueblo judío no sabía. Isaías 53 le está hablando del sacrificio del Mesías. Todos los salmos están hablando de que él mismo, Jehová mismo, vendrá para rescatarlos, para ofrecerse, para salvarlos. Todo el Antiguo Testamento, hermano, aparece Cristo en forma profética hacia adelante. Él vendrá, el príncipe que ha de venir. El príncipe que vendrá a rescatar su pueblo, hermano, apuntaba hacia allá, pero a veces nosotros solamente queremos escuchar y obedecer lo que queremos. ¿Por qué? No sé. Pero esto no trabaja así. El que es dueño del plan de redención es el Señor, y Él apuntó desde el Antiguo Testamento. Y Él lo dijo con claridad en las Santas Escrituras. Pero ellos no querían entenderlo ni querían cambiar. Con ese trasfondo, hermano, podemos tratar de entender la mentalidad religiosa, la mentalidad tradicional, la condición del corazón en que se encontraban todos los hombres judíos, y especialmente las sectas más extremistas como fanáticas, como los fariseos, que eran de lo más fanático, de los más agresivos que tenía el judaísmo. Ahora, como tantas veces vienen para preguntarle al Señor, otra vez, preguntarle, aunque en realidad ellos no quieren información. ¿No le ha pasado, hermano, que hay gente que viene y te pregunta algo, pero más bien te está reclamando algo? ¿No te ha pasado que alguien viene a preguntarte algo, pero más bien te viene a mostrar algo? Por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros sí ayunamos? ¿Quieren información o le quieren mostrar de que ellos sí ayunan? ¿Cuál es la actitud que viene detrás de ello, hermano? ¿Es una actitud de arrogancia? ¿No ha oído gente que dice, no, a mí mi padre sí me enseñó a respetar? Bueno, lo que me está diciendo es que a mí no me enseñaron a respetar. ¿Ha oído eso? Una pasividad, agresividad, hermano, passive aggressive, espectacular. Bueno, ellos vienen, hermano, de esa manera, con una actitud arrogante, pretenciosa, pero el Señor conoce el corazón y las intenciones malvadas de ellos. Él puede discernir el corazón. Yo puedo estar llorando y gritando y toda la gente está, ay, mira el pastor cómo está, hermano. Pero Dios conoce la intención de mi corazón. A usted puedo hacer que se componga y diga, ay, pobrecillo ese viejo, vamos a ayudarle, hombre, pues ya, mira cómo está, hermano. Pero el Señor conoce las intenciones del corazón. Como siempre o lo solía hacer el Señor, en la respuesta Él lo que da es una parábola muy simple, a simple vista, muy superficial a simple vista, pero que lleva una enseñanza profunda que va a impactar hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y Él comienza a decir que el vino nuevo se ha de poner ¿en qué? En odres nuevos, porque si no, se rompe el odre viejo porque no puede contener el vino nuevo. Y si esto pasa, se echará a perder el envase, el odre, y se derramará el vino al suelo y se perderán las dos cosas. Los odres eran envases para guardar aceite, vino y a veces hasta queso, encontré por ahí. Se usaban en la antigüedad. Eran hechos de pieles de cuero de ovejas y de cabritos. Se cortaban, se abrían y tenían que pasar un proceso de fermentación, de curación, hermano, hasta que estaban listos. Se cocían. Normalmente en una pata se quedaba algo así como un cuellito en una botella
y eso era lo que se utilizaba para poner y para vaciar en ese uso. Pero ese proceso de esa curación tenía que venir de tiempo hasta que estuviesen listos para su uso. So, el Señor menciona dos principios, escuche por favor, muy elementales para aquellos que estaban escuchando esto. No para usted y para mí, porque uno que, hermano, puro plástico y estamos matando, dicen por ahí, el medio ambiente, este planeta, vidrio. Oiga, hermano, una cantidad de cosas. No, en aquellos tiempos era diferente. Todos, aunque no hicieran el proceso de fermentación, perdón, de curación de la bolsa, del skin, del cuero, ellos sabían que se tenía que hacer, si no, no servía. Entonces les dice dos principios muy elementales a los oyentes que ellos entienden perfectamente. El primero es: no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ya explicamos por qué. Y el segundo, el vino nuevo se tiene que poner en odres nuevos, porque lo uno persevera lo otro y los dos se conservan. Quiero que entienda que ellos sabían lo que estaba hablando el Señor, pero no pudieron interpretar lo que decía en parábolas. A veces la parábola ellos no la podían entender, estaban escondido el resultado, la enseñanza espiritual. Por eso a veces los discípulos lo llevaban aparte y le preguntaban: oye, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y allá él a veces les explicaba el significado de la parábola. El vino nuevo, pues, representa, como dijimos anteriormente, el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Es la revelación del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Los odres viejos representan, hermano, el antiguo pacto, la estructura religiosa, mental y la actitud de los fariseos y de los judíos, porque así se les había enseñado. ¿Está conmigo todavía? Alguien dijo por ahí, hermano, es más fácil para comenzar a construir de nuevo que primero desbaratemos todo lo que está hecho. Es decir, si usted va a una casa que está completamente cayéndose y usted dice: bueno, vamos a abrir en estas dos esquinas, las cuatro esquinas, para poner castillos o poner, ¿cómo se le llamaría, hermano? Que me entienda, columnas de concreto con varilla reforzado y hacerlo con profundidad. Después conectamos las paredes viejas y después hacemos esto y ponemos algo acá. Hermano, va a ser mejor, más fácil y más efectivo que mejor tire lo que quede ahí. Arregle desde abajo. ¿Qué quiere decir? Empiece a regar, a poner piedra, a aplastar, a comprimir, hermano, el fundamento, para que después tire el fundamento y entonces lo que construya pueda perdurar para siempre. A veces, hermano, cuando una persona, y me he tocado muchos, desafortunadamente, no desafortunadamente, que sigan viniendo, desafortunadamente no están dispuestos a ser flexibles ni a mover un centímetro de lo que ya les han enseñado, aunque esté mal. Iba también, pastor, para que empiece con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que te sientas a platicar y resulta que a ellos les enseñaron cómo. La persona que les enseñó, como pudo, les enseñó, como lo entendía, los enseñó. Pero como se les enseñó desde que eran niños o adolescentes, o cuando apenas vinieron al Señor, cuando a uno lo enseñan, cuando apenas estás comenzando, eso, hermano, uno, a la persona que está delante de nosotros, lo toma como que eso es la revelación de Cristo. Y lo tomas así, con o sin argumentos. Nomás lo aceptamos, lo abrazamos. Sin indagar, sin investigar, sin leer. Y entonces eso va formando nuestro carácter cristiano y ciertas estructuras de conocimiento, estructuras mentales y doctrinales y aún tradicionales.
Porque hay iglesias que todavía los hombres de un lado y las mujeres del otro lado. Porque hay ciertos lugares donde a la mujer no se le permite hacer, ni decir, ni hablar, ni abrir la boca. Porque hay lugares donde hay que vestirse, hay que ponerse ciertos colores, hay que hacer ciertas cosas que han heredado tradicionalmente. Pero no necesariamente quiere decir que es correcto. En nuestros países, el 90% de los ministros son obreros laicos. Pregúnteme, ¿qué es eso? Son obreros que recibieron, espero todos, el llamado del Señor al ministerio, a la enseñanza, a la predicación, pero no tienen una formación doctrinal, teológica básica. Y entonces, como ellos oran a Dios y leen la escritura, así como lo entienden y lo interpretan, es lo que enseñan a la gente. ¿Aló? ¿Esté bien? ¿O esté medio atravesadón? Y así lo agarramos y así estructuramos. Y entonces, cuando uno trata de decir, no, espérame, es que sí, entiendo que sí, pastor, pero mire, es que aquí está escrito. Sí, sí, papi, sí está escrito. Pero mira, esto apuntaba hacia acá. Y el acá ya llegó. Y esto ya pasó. Queda abolido. Entonces no es es importantísimo. Porque sin el Antiguo Testamento no se puede concebir el Nuevo. Y si no hay Antiguo Pacto, no puede haber Nuevo Pacto. Solamente sería un pacto. Pero porque existe el Antiguo, es que le da validez al Nuevo. Es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos estructurados a veces de esa manera y tenemos una serie de protocolos, una serie de cosas de que hacemos, de que practicamos. Yo respeto todo eso. Yo también así llegué, pero lo que quiero que entienda es de que necesitamos ver si está bien para que entonces tengamos argumentos. Cuando le pregunte a alguien, oye, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? No, hombre, yo le pido también a la madrecita esta de Jalisco y al señor lo pongo de cabeza porque ya se me están pasando en mis mejores años mi prima, mi tía, la gorda, ella también así estaba y lo volteó y como en 2 semanas, hermano, le cayeron como 3 pretendientes. Esto funciona. Entonces usted tiene una base, argumentos lógicos, doctrinales para poder decirle por qué a Cristo y solo a Cristo. ¿Entiende? Esa inflexibilidad religiosa no está dispuesta a ceder ni 1 milímetro. Yo le dije a un varón, usted lo que tiene que hacer con todo respeto es tirar todo lo que le enseñaron y empezar como un baby, brand new. Empiece a aprender los rudimentos básicos del evangelio de Cristo Jesús, pero de manera correcta. Porque está tratando de mezclar, hermano, cosas religiosas, cosas tradicionales, usos y costumbres de los judíos que no tienen nada que ver con nosotros. En cuestión de beneficio y de práctica, cumplieron su propósito y por esos usos y costumbres de los judíos, cómprese un par de libros que hablan de esto, puede entender mucho mejor ciertas cosas de las Santas Escrituras, pero no se aplican a nosotros ni tienen nada que ver con nosotros. Y entonces ellos lo siguen practicando como si fuera una doctrina, confundiendo doctrina con tradición, con usos y costumbres que practicaban los judíos que no tienen nada que ver con la santa doctrina del Señor. Y cuando estás estructurado de esa manera, hay una inflexibilidad religiosa, hay una estructura mental religiosa y somos inflexibles a nuestras creencias. Mi abuelo, cuando iban a tocarle la puerta, algunos que decían que eran hermanos de religión, abría la puerta
Buenas tardes. Con todo respeto, mis abuelos heredaron una religión a mis padres me la heredaron a mí y con esta religión me voy a morir. Buenas tardes. ¡Sua! Okay. Eso fue lo que le heredaron. Eso es lo que cree, eso es lo que practica. No le interesa escuchar nada que tenga que ver ni con la revelación de la palabra. No sé si estamos aprendiendo algo, hermano. No estaban dispuestos a cambiar, a moldear sus formas, porque así habían sido enseñados. Vuelvo y repito, no es de que fueron enseñados de esa manera en error, era correcto. Pero ya se estaba moviendo la revelación y el tiempo había llegado. El Hijo de Dios estaba manifestando delante de ellos y no lo podían ver. La revelación de Dios pues se estaba moviendo. Delante de sus ojos Dios manifestaba al Hijo para venir a cumplir la revelación y el plan que Dios había tratado desde el principio. Pero ellos no estaban dispuestos. No estaban dispuestos a venir con una mente y un corazón, una actitud de odre nuevo, un odre moldeable, abiertos para tomar la forma del vino nuevo, de la revelación nueva de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, para tratar de convencer a una persona que viene de esa manera a enfrentar la realidad de Dios, es muy difícil, es complicado. Nunca salen de ahí. De hecho, hay algunos que siguen metidos en una buena iglesia donde hay buena doctrina, pero hay ciertas cosas que guardan con celo. And that's okay. Siempre y cuando no pongas esas cosas en el lugar de Cristo. Pregúnteme, ¿cómo es eso? De que le des más poder a eso que a la sangre de Cristo. Que a mí me enseñó mi abuelita que si me pongo este aquí y lo llevo siempre, entonces obtendré la salvación. Y ahí lo llevo. No por exagerar. Cuando usted escucha a alguien que dice, no, es que usted se puso unas zapatillas abiertas y deben de ser cerradas en la iglesia. Bueno, aquí ya ni zapatillas uso. Mi esposa todavía usa. Ya venimos con usted. Tranquilo, no pasa nada, hermano. Venimos a gusto a adorar al Señor. Pero me recuerdo en el grupo de alabanza, hermano, una vez una muchacha llegó con zapatos y estaban abiertitos de enfrente. Venía con su pedicure y toda la cosa. No crea que venía ahí con uñas de águila ni nada de eso. Venía bien. Pero se le dijo, oiga, en la iglesia y especialmente en el púlpito, estos zapatitos, nice, cerraditos. Eran costumbres, conceptos heredados. Está conmigo. Cuando le damos, y dice, si no, usted pierde la salvación, hermana. Ahí tenga cuidado. Ahí tenga cuidado. Porque puede ser que esté metido en una secta. Porque lo único que nos puede dar salvación es Cristo. No unos zapatos. No una prenda. Jamás. Si está en esa situación, le está dando más poder a eso insignificante que la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene que ser desechado. Inaceptable. Y ore por esas personas. Porque puede ser que estén confundidos creyendo que tienen la salvación, pero están
relying, están dependiendo de otros aditivos. Es como la religión romana, hermano. Usted tiene que hacer todo esto. Si no lo hace, no entra. Tiene que cumplir todo. ¿Cuándo el Señor dijo eso? Solamente a través de la sangre, el sacrificio, el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Algunas veces, hermano, tiene que haber una intervención divina con esta gente para que la persona acepte el evangelio de libertad del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender para ir terminando nosotros hoy en día? Nosotros también, aunque ya le conocemos, tenemos que presentarnos delante del Señor como odres nuevos. Es decir, acercarnos con una disposición de humildad, un corazón obediente y con una mente, si me permite, abierta, flexible para saber, para aceptar la voluntad de Dios y ser moldeados conforme a su propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el odre era nuevo, se ponía el odre era viejo y se ponía vino nuevo para el proceso de fermentación, de maduración del vino, que tomaba mucho tiempo, meses o años, sufría ciertos cambios moleculares, de tal forma que el vino, hermano, lo que hacía, despedía ciertos gases o ciertas cosas que se inflamaba. Y entonces se expandía dentro de la bolsa, del envase, del odre. Y cuando el odre ya era viejo, ya no tenía la capacidad de expansión, de flexibilidad. Y cuando el vino se expandía, hermano, llegaba a tal punto de que el odre viejo trataba de expandirse, pero no tenía la capacidad de flexibilidad. Y lo que hacía era que se rompía. Y se derramaba el vino y se echaba a perder la bolsa. Pero cuando se ponía en odres nuevos, el vino nuevo, en odres nuevos, el odre nuevo no había sido usado, tenía la capacidad de flexibilidad. Y cuando el vino, la revelación de Dios en este caso, hermano, comenzaba a expandir el odre se inflaba como un globo. Y de repente llegaba a su forma normal y se volvía a regresar. Y de repente se contraía, hermano. Y el odre se contraía. Sea que estuviera fijo, sea que se contrayera de tal forma que se apretaba hacia el líquido que estaba en su interior, o sea que se expandiera y se multiplicara al doble del tamaño original, el odre seguía moviéndose de acuerdo al movimiento químico del vino. Cuando el Señor viene, hermano, a un odre viejo, a una mente ahora vieja, y viene con ciertos cambios, y ahora te pide que te expandas, tenemos que tener la capacidad de expandernos. Oh, pastor, es que Dios tiene que cambiar mi mente. No, sí, Dios tiene que cambiar muchas cosas, pero lo que Dios te pide cuando primeramente recibes el vino nuevo de la revelación de Dios, no es que ya vengas transformado. Él vino para los que estamos enfermos, no para los que estamos sanos. Venimos con mentes quebradas, venimos con mentes lastimadas, con corazones dañados, hermano. Lo que Dios quiere es que te acerques con la actitud de un odre nuevo, es decir, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. Estoy dispuesto, soy lodo, soy arcilla fresca para que tú me tomes en tus manos y puedas moldearme de la manera que tú quieres que yo sea. Eso es lo que Dios pide. Dios sabe los problemas mentales, emocionales que tú tienes y espirituales y que yo tengo. Pero lo que Dios quiere no es de que vengas perfecto a Él, que es lo que te dice la religión. No, porque entonces, ¿quién podría acercarse a Dios? No, lo que Dios quiere es que vengas como tú eres, pero vengas dispuesto. Vengas humilde,
vengas con un corazón, hermano, y una mente abierta, flexible. ¿Qué es lo que tú quieres? Si quieres que yo me expanda, me expando. Y cuando te expandes, it's not fun, it's not pretty, duele. Porque tienes que violar ciertos límites invisibles que hay dentro de ti, que hay dentro de mí. Pero lo que está dentro es el vino, la revelación nueva de Jesucristo. Y Él te mantendrá porque tú vienes con la condición y disposición correcta. Pero cuando viene como odre viejo, ya moldeado, ya estructurado, no. A mí mi mamá, a mí mi papá, a mí mi pastor, a mí el anciano de la iglesia. Sí, venga con esa maravillosa experiencia que tuvo en el Señor, pero esto no se trata de mamá, ni de papá, ni de mi abuela, ni de mi ex pastor, ni el pastor actual, ni el pastor que viene. Lo que se trata es del vino nuevo, de la revelación de Cristo para tu vida. De eso es de lo que se trata. Pero algunos, hermanos, somos inflexibles. Ojo, no estoy hablando de doctrina. La doctrina ya se nos dio, está completa, no se puede añadir ni quitar nada. Aquí la tenemos, la revelación completa, hermano. Estoy hablando de que en esa progresividad sería injusto que una persona que tiene 6 meses de convertido sepa o vaya caminando en intimidad lo mismo que usted que tiene 25 años. Esta persona está en un caminar con Dios, hermano, que va progresivamente. Dios le va revelando, le va llevando, pero tiene una disponibilidad, flexibilidad en su corazón, hermano. Porque cuando venimos como los fariseos, porque cuando venimos como los discípulos de Juan, mire que los discípulos de Juan ya estaban casi del otro lado. Pero aunque habían oído que Juan había venido para abrir camino y les dijo: detrás de mí viene uno que olvídate, yo voy a bautizarlos en agua, pero este los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Tal persona soy incapaz de amarrarle las sandalias que trae puestas. Viene detrás. Ellos ya estaban saliendo de aquí y estaban abiertos a lo que venía, pero con todo y eso, hermano, todavía el Hijo de Dios no se les había manifestado. Cuando los fariseos vienen, hermano, vienen con una actitud de odre viejo, vienen con una actitud de orgullo, de altanería, de rebeldía. ¿Qué me vas a enseñar tú? Tienes 33 años, chamaco. Usted no tiene idea cuántas veces me pasó eso a mí en mis comienzos. Me miraban los hermanos, yo creo que por respeto no me decían nada. ¿Y este chiquillo qué le pasa? Si este nació hace 1 año y medio aquí en la iglesia, si lo vi llegar, yo tengo 20 años. Humildad, flexibilidad, disponibilidad. Yo no puedo interpretar eso. Dios lo conoce. Cuando usted o yo me siente, ¿qué le pasa? Si yo siempre lo he hecho de esta manera, si yo siempre lo he visto de esta manera, si a mí me lo enseñaron así. Intolerantes, inflexibles, pero más importante, orgullo. El orgullo del corazón. El pecado de Satanás, y a través del cual no podremos recibir nada de parte del Señor, porque Dios no trata con los orgullosos, no los tolera. El orgullo es como un repelente a la gracia de Dios. Dice que a los orgullosos Él no lidia con ellos. ¿Los qué? Los desecho de mi boca, dice el Señor. Si hemos de ser usados por Dios y hemos de ser cambiados estructural, mental, emocional, espiritualmente por Dios, tenemos que traer una actitud de un odre nuevo, flexible, un odre dispuesto. Vengo con un montón de problemas. Oye, mi estima está por los suelos. No tengo visión.
no tengo aquello, vengo lidiando con muchos problemas, con pecados ocultos, con muchas distracciones, pero aquí vengo delante de tu bendita presencia para que tu vino, tu revelación pueda comenzar a expanderme, a contraerse, a cambiarme, a moldearme, a llevarme a romper las barreras invencibles, las fronteras invisibles que fueron puestas por alguien más o por mí mismo. Pero si Él es el que te dice, ve más allá, rompe la frontera, rompe los límites, hermano, vaya, porque Dios está contigo. Pero alguien puede decir, espérame, pastor, Dios se contradice, porque a mí más bien el Señor lo que me está diciendo es, comprímete. Comprímete. Deja de expanderte tanto. Deja de violentar las fronteras que yo mismo te he puesto. Comprímete. Retráete. Enciérrate. Búscame. No te expandas, no vayas, estás haciendo mucho, te estás, como dicen, spread it too thin, te estás extendiendo muy delgado. El que mucho abarca, poco aprieta. Lo que necesitas es algo que yo quiero hacer contigo. Comprímete, comprímete. Deja de andar de aquí para allá, deja de colectar degrees como un termómetro. Comprímete. Deja de buscar revelaciones nuevas. No hay revelaciones nuevas. Comprímete. Pastor, es que yo siento. Usted puede sentir mucho, pero ¿qué es lo que Dios está tratando de una manera personal contigo? Comprímete. Expándete. Dios te apretará. Dios te jalará y te comprimirá de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Ni uno ni lo otro es correcto. Lo uno y lo otro son correctos. Son individuales de acuerdo a lo que Dios quiere tratar contigo. El poder del evangelio te pedirá que cambies cosas, que muevas cosas. Some of you need to move things around. Que muevas cosas. Es decir, hermano, que te expandas en ciertas áreas, que te quedes, que no vayas, que hagas, que dejes de hacer acorde con lo que Él te indique. Escúchalo. Escúchalo. El poder del vino nuevo nos llevará a lugares y situaciones que tal vez nunca imaginaste. Pero Él puede hacer las cosas posibles. Él lo puede hacer. Escuche, por favor, póngalo con caracteres imborrables en su cabeza y en su corazón, y con esto termino. A veces, tome esto con cuidado. A veces retará tus creencias, tus estructuras, tus capacidades. Con mucho cuidado. Y pensarás, esto no puede ser. Pero si es de Dios, Él te llevará a una relación más profunda con Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? Venir con un corazón contrito, humillado delante del Señor. Trae todas tus incapacidades o tus capacidades y ponlas a los pies del Maestro, sean las que te hacen relucir o las que tienes escondidas porque te da pena. Tráelas a los pies del Maestro y dile: Señor, heme aquí, como un odre nuevo, dispuesto para que tú
hagas lo que tienes que hacer conmigo para que cumplas tu propósito en mi vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por la palabra. Espero en el Señor que hayas, como odre nuevo, escuchado y recibido lo que Dios preparó para nosotros. Vamos a orar también por Destiny García. Llévese ese nombre, por favor, y los que oran, acuérdese de Destiny, que es una prácticamente adolescente que está luchando con esta enfermedad de muerte, la cual Dios puede quitar, porque Él tiene el poder de hacerlo. Oremos por su familia. Yo no quiero imaginarme lo que está pasando sus padres al ver a su hija sufrir de esta manera. El próximo mes nos informa Alberto que van a hacerle una cirugía. Que Dios vaya con ella. Pero ¿qué si el Señor sorprende a todos y cuando llega el tiempo de la cirugía ya no hay nada por qué hacer cirugía? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Él es todopoderoso. ¿Habrá alguien que tiene una necesidad así apremiante? Sí. ¿Cómo? Amén. Destiny Génesis. ¿Alguien más? Hermano. Vamos a orar por Inés. Inés es una hermana que conocemos de la iglesia donde militamos, Flor y la hermana Vázquez y mi esposa y yo. Que ya viene de tiempo padeciendo con cáncer y ella parece ser que no tiene mucha familia aquí, no tiene esposo tampoco. Vamos a orar por ella, que el Señor le dé su sanidad completa, hermanos, que está pasando muy complicado. Que la presencia de Dios la abrace, hermano, y esté con ella ahora más fuerte y más presente con ella. Que le consuele y la esperanza siga viva en ella, hermano. Dios tiene la última palabra y Dios puede hacer algo por ella. Oramos, si no hay nadie más. ¿Listos? Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos la palabra, Señor, que has traído para nuestras vidas. Te pido, Padre, que extiendas tu mano, Señor, de amor, de misericordia. Que podamos, Señor, discernirla y recibirla con un corazón contrito y humillado delante de ti. Que pueda producir fruto en abundancia, Señor, en nuestras vidas. Si hay alguna vida entre nosotros, Señor, o más allá de estas cuatro paredes que escuchará el mensaje, que ha venido delante de ti con una condición de odre viejo, te pido que cambie esa posición, Señor, y que venga como odre nuevo, Señor, para recibir
lo que tú tienes para ellos, Señor, y que pueda tener la flexibilidad emocional, mental, espiritual, para poder, Señor, expandirse, contraerse, moverse de acuerdo a lo que tú quieres tratar con ellos, Señor. Padre, agradecidos porque te revelas a nuestras vidas y aprendemos de ti cada día más. Padre, ahora ponemos estas necesidades delante de ti. Algunas de ellas son tan difíciles, tan apremiantes. Tienen que ver con vida o muerte, Señor. Y por ello ahora nos unimos como un solo hombre, en un solo corazón, en una sola fe y una sola esperanza. Primero, Señor, ponemos a Destiny, Señor, contigo, que padece de este mal, Señor, mortal, Padre, para que tú, oh Dios, extiendas tu mano, Señor, en la vida de esta jovencita, Señor. Dale una nueva oportunidad. Toda la vida está delante de ella, Señor. Permite que tú, oh Dios, médico por excelencia, metas tu mano, Señor, en su cuerpo, ahí donde está, Señor, enraizado ese cáncer mortal, Señor, y lo cortes, lo arranques, lo desaparezcas por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, pongo en tus manos a sus padres, a sus hermanos, si los tuviese. Abrázalos, Señor, en este tiempo tan complicado y tan difícil, con tanta incertidumbre por el futuro, que ellos puedan descansar en ti, amado Jesús. Te pido, Señor, por Génesis, Señor. Oh Dios amado, tú conoces a Génesis. Tú conoces, Señor, cuándo, cómo y dónde se abrió, Señor, la puerta en su alma, Señor, para este espíritu de suicidio, Señor, que ha cobrado, Señor, su voluntad y ahora gobierna su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo me pongo, Señor, y te pido, Padre, que extiendas tu mano, Señor, y reprendas todo espíritu de muerte, de suicidio, de autodestrucción, de autoflagelación de la vida de Génesis, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, cuando haya entrado, cuando la puerta se abrió, ahora, Señor, por el poder de tu sangre, sella la puerta, Señor. Sella la puerta. Si es un espíritu, Señor, que ha sido heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus antecesores, Señor, ahora en el nombre de Jesús y el nuevo pacto del vino nuevo, Señor, nosotros te pedimos que quede descontinuado, desquebrajado, Señor, todo pacto que se hizo con las tinieblas, Señor, y ahora queda abolido por el nuevo pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente. Padre, en el nombre de Jesús, visita a Génesis, Señor, ahí donde ella está. Habla vida, Señor. Sopla vida, Señor, en la vida de esta muchacha. Padre de la gloria, sana su corazón. Oh, la gran decepción que hay en su alma, Señor, ahora sea quitada por el poder del nombre de Jesús. Las palabras que taladraron su corazón, Señor, y su alma, ahora, Señor, pierden su autoridad, y ahora las palabras que rigen son las de vida, son las tuyas, amado Jesús. Padre, te pido por su familia que te conoce, Señor. Enséñalos, Padre, para que entiendan y aprendan cómo hay que combatir, hay que pelear, Señor, con este espíritu. Y que la gracia, el poder y la manifestación tuya, Señor, se ponga sobre su vida.
Dios, allá está Inés, Señor, que sigue con este problema de salud, Señor. Es tu hija, Señor, y te ha servido todos estos años. Ahora, Señor, que ha entrado en este callejón oscuro, Señor, del cual muchos ya nunca más vuelven a regresar. Yo te pido, Señor, que extiendas tu gracia sobre Inés. Yo te pido, Señor, que extiendas tu gracia y tu mano, Señor, en la vida de Inés Acevedo. Que tú metas tu mano, Señor, dentro de ella. Padre, que el cáncer desaparezca de su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hubiese algo en el corazón de tu hija que impide, Señor, que ella reciba la sanidad, Padre, sea falta de perdón, sea rencor, sea decepción, Padre, quede abolido y que su corazón esté listo, preparado para recibir, Señor, su sanidad completa, Señor. Y que ella pueda ver cuán grande tú eres, amado. Y que no la has abandonado, sino que tú sigues presente en su vida. Padre, ponemos la esposa, Señor, de Marcos en tus manos, Señor, pidiendo que metas tu mano, Señor, en su cuerpo. Y que ella pueda ser levantada con poder, con autoridad, en el tiempo que tú ya predispusiste para ella, Señor. Por lo pronto trata con ella, trata con sus hijos. Manifiéstate, revélate, amado, para que ella pueda conocerte, para que ella pueda rendirse delante de tu bendita presencia. Todas, Señor, estas necesidades ahora las dejamos en tus manos, las dejamos a tu cuidado, sabedores de que harás mucho, mucho, mucho más de lo que te hemos pedido, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados. Nos vemos el martes.